Soy Cristina. Tengo 32 años y soy la CEO secreta de un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Mi familia no tiene ni idea. Durante años, han menospreciado mis elecciones profesionales, desestimado mis ambiciones y me han tratado como la decepción familiar. Esta noche, en la cena de Nochebuena, mi hermana Verónica sonrió con sorna cuando mi madre anunció que dormiría en el garaje sin calefacción, mientras su jefe ocupaba la habitación de invitados. Mis manos temblaban de rabia silenciosa bajo la mesa. 5 años he ocultado mi éxito, soportado sus burlas. No tienen ni idea de que mañana todo cambiará. Antes de contarte cómo pasé de dormir en un garaje helado a ver las mandíbulas de mi familia caer, dime desde dónde me lees y suscríbete para más historias sobre mantenerte firme. Crecí en las afueras de Madrid, en una familia que valoraba los indicadores tradicionales de éxito. Mis padres, Julia y Ricardo Montes, tenían ideas muy específicas sobre lo que significaba triunfar: universidades prestigiosas, carreras convencionales y la validación externa que las acompañaba. Mi hermana mayor, Verónica, ahora de 38 años, era la hija prodigio que cumplía todas sus expectativas. Estudió en una universidad de élite, obtuvo un MBA y logró un puesto de directora de marketing en Apex Industries, una empresa tecnológica consolidada. Cada reunión familiar se convertía en un escaparate de sus logros. Mi hermano menor, Esteban, de 28 años, pronto aprendió a seguir el modelo de Verónica. Estudió finanzas, se unió a una firma contable respetada y recientemente se convirtió en socio junior. Mis padres rebosaban orgullo al hablar de él, sus voces cálidas de aprobación. Luego estaba yo, atrapada en el medio, la pieza cuadrada que nunca encajó en su molde redondo de expectativas. Desde los 10 años, me fascinaban los ordenadores y la programación. Mientras otros niños jugaban a videojuegos, yo quería entender cómo funcionaban. Pasaba horas desmontando aparatos electrónicos antiguos y aprendiendo lenguajes de programación. Mis padres veían esto como un juego, una fase que superaría al descubrir intereses reales. Cristina, ¿cuándo te vas a apuntar a un club decente?, preguntaba mi madre. Las universidades buscan estudiantes completos, no niños que se pasan el día en su cuarto. El instituto solo amplió la brecha entre mis intereses y las expectativas familiares. Mientras Verónica era presidenta de la clase y reina del baile, yo fundé un club de programación que se reunía en el laboratorio de informática durante el recreo. Mi pensamiento poco convencional, que los profesores elogiaban como innovador, en casa se etiquetaba como falta de enfoque. Saltas de un proyecto a otro, se quejaba mi padre tras abandonar un robot a medio construir para trabajar en una web que estaba desarrollando. Tienes que terminar las cosas, como tu hermana. Lo que no entendían era que no abandonaba ideas, las evolucionaba, cada proyecto me enseñaba algo que aplicaba al siguiente. La universidad debía ser mi punto de inflexión. Me matriculé en una escuela de negocios para complacer a mis padres, pero al mismo tiempo trabajé en mi idea de startup. En segundo curso, supe que tenía algo prometedor, una solución de seguridad en la nube revolucionaria que ya interesaba a grandes empresas. Cuando decidí dejar los estudios para dedicarme a ella a tiempo completo, mi familia reaccionó como si hubiera anunciado mi ingreso en una secta. «Estás tirando tu vida por la borda», dijo mi padre, su decepción palpable al otro lado de la mesa. «No te hemos criado para que abandones. Aunque ese proyectito tuyo funcione, que no lo hará, ¿qué clase de vida será esa?», añadió mi madre. «Sin estabilidad, sin beneficios, sin una carrera de verdad». Verónica, en casa por el fin de semana, negó con la cabeza con esa sonrisa de superioridad que había aprendido a odiar. «No todos están hechos para el éxito, mamá. Algunos necesitan aprender por las malas». Las comparaciones se volvieron implacables desde entonces. Cada reunión familiar se convertía en un escaparate de los logros de Verónica, contrastados con mis supuestos fracasos. Ella llegaba en su coche de lujo, vestida con ropa de diseño, hablando de su despacho en esquina y su equipo de subordinados. Mis padres la presentaban con orgullo en eventos vecinales, mientras cambiaban de tema torpemente cuando preguntaban por mí. «Verónica acaba de cerrar un contrato de marketing de 7 cifras», decía mi padre a quien quisiera escuchar. «Cristina aún está buscando su camino», añadía mi madre cuando se veía obligada a reconocer mi existencia. El punto de inflexión llegó hace 3 años en la cena de Nochevieja. Acababa de conseguir 2 millones de euros en financiación inicial.
Pero cuando intenté compartir la noticia, Verónica me interrumpió con un anuncio sobre su ascenso a directora senior. «Eso es maravilloso, cariño», exclamó mi madre, olvidando por completo que estaba hablando. Mientras todos alzaban sus copas para brindar por Verónica, tomé una decisión: dejaría de buscar su aprobación. Más aún, mantendría mi creciente éxito en secreto. Que pensaran lo que quisieran. Algún día, cuando llegara el momento, conocerían la verdad. Esa noche, fundé Nexatech Solutions. Lo que comenzó como una startup de software de seguridad se expandió rápidamente en un ecosistema tecnológico integral que atrajo a grandes clientes. En 2 años, teníamos oficinas en 3 ciudades. Al tercer año, nos expandimos internacionalmente. Construí alianzas estratégicas, adquirí empresas más pequeñas y reinvertí beneficios para impulsar un crecimiento exponencial, todo mientras mantenía un perfil público modesto. Como CEO, tomé la decisión poco convencional de permanecer anónima en los círculos de la industria, operando a través de ejecutivos de confianza para apariciones públicas. Era en parte una estrategia empresarial, que nos permitía la ventaja de ser subestimados por la competencia, pero sobre todo era personal. No estaba lista para que mi familia lo supiera. El costo emocional de llevar esta doble vida fue significativo. Poseía un ático en el centro, pero le decía a mi familia que alquilaba un pequeño piso. Conducía un SEAT de 10 años a las reuniones familiares, mientras mi colección de coches de lujo permanecía en mi garaje privado. Soportaba preguntas sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad mientras dirigía juntas directivas de una empresa valorada en miles de millones. 5 años después de dejar la universidad, orquesté nuestro mayor movimiento: la adquisición de Apex Industries, la empresa donde Verónica construyó su carrera. La ironía no se me escapó. Pronto, sin saberlo, mi hermana, la hija prodigio, trabajaría para la decepción familiar. Los documentos de la adquisición de Apex Industries llegaron a mi oficina exactamente una semana antes de Navidad. Me senté en mi escritorio, pasando los dedos por el logotipo en relieve, ahora estampado con una empresa de Nexatech debajo. 5 años de trabajo culminaron en este momento. La empresa que alimentaba el complejo de superioridad de mi hermana ahora era mía. ¿Quieres que organice el anuncio a los empleados de Apex?, preguntó mi asistente, Diana. Negué con la cabeza. No hasta después de las fiestas. Que disfruten de la Navidad sin preocuparse por una reestructuración corporativa. Lo que no dije fue que quería una última reunión familiar con la dinámica antigua intacta, una última Navidad con ellos sin saberlo, antes de que todo cambiara. La invitación anual de mis padres llegó por mensaje de texto, tan seca como siempre: cena de Nochebuena a las 6. Confirma si vienes. Sin calidez, sin entusiasmo por verme. Solo logística. Respondí aceptando, aunque cada instinto me pedía que declinara. 5 años de condicionamiento me habían enseñado qué esperar. Horas de alardes de Verónica, la decepción apenas disimulada de mis padres y la silenciosa lealtad de Esteban a la jerarquía familiar que me colocaba en el último lugar. A pesar de poseer una flota de vehículos de lujo, conduje mi fiel Seat León a la casa de mis padres en las afueras de Madrid la víspera de Navidad. El modesto coche era parte de mi fachada, pero también servía como armadura. Me recordaba que no tenía nada que demostrarles, que su validación ya no determinaba mi valor. Aparqué en la entrada detrás de un ostentoso Jaguar que no reconocí. Dentro, encontré la respuesta. Verónica había traído a un invitado: Haroldo Invierno, vicepresidente senior de marketing en Apex Industries, su jefe, y el hombre al que llevaba años intentando impresionar. Cristina, ¿recuerdas a Haroldo?, dijo Verónica, aunque nunca nos habíamos conocido. Ella llevaba un vestido rojo de diseño que probablemente costaba más de lo que pensaba que yo ganaba en un mes. Haroldo estaba a su lado, con un traje perfectamente cortado y un Rolex brillando en su muñeca. En realidad, no hemos tenido el placer, dije, extendiendo la mano. Me había vestido a propósito con vaqueros y un jersey sencillo, interpretando mi papel a la perfección. Cristina, aquí estás, llamó mi madre desde la puerta de la cocina. Necesito ayuda con las verduras. Verónica y Haroldo están poniéndose al día con tu padre en el salón. Y ahí estaba, el patrón familiar. Verónica entretenía en el salón mientras yo era relegada a tareas de cocina. Silenciosamente, corté zanahorias y pelé patatas, escuchando las risas desde la otra habitación. Entonces,
¿Cómo es la nueva oficina en esquina, Haroldo?, preguntó mi padre. Verónica nos dijo que las vistas al Manzanares son espectaculares. Lo son, Ricardo, respondió Haroldo. Aunque he oído que nuestro misterioso nuevo CEO tiene una aún mejor. Mis oídos se aguzaron. Técnicamente, yo tenía una mejor vista desde el último piso de la torre Nexatech en el centro. ¿Has conocido ya a este nuevo CEO?, preguntó mi padre. Nadie lo ha hecho, intervino Verónica. Es como un fantasma. Toma decisiones que lo cambian todo, pero nunca muestra su cara. Su cara, susurré para mí, sonriendo levemente a la zanahoria que cortaba. Cristina, ¿cómo va esa web en la que trabajabas?, gritó mi padre, recordando de repente mi existencia. ¿Algún avance? Me mordí la lengua. Mi pequeña web acababa de adquirir la empresa de Verónica por 3.000 millones. Va bien, respondí sin compromiso. Sabes, hay un puesto de marketing de nivel inicial abriendo en Apex el próximo trimestre, dijo Verónica, entrando en la cocina para rellenar su copa de vino. Nada del otro mundo, pero te daría algo de experiencia real. Puedo hablar por ti. La condescendencia en su voz hizo que me rechinaran los dientes. Si tan solo supiera que revisaría sus evaluaciones de desempeño el próximo mes. Gracias, pero estoy bien con mi situación actual, logré decir. Como quieras, se encogió de hombros, volviendo al salón. Capté fragmentos de la conversación de mis padres mientras terminaba los preparativos de la cena. Al menos Esteban está haciendo algo de sí mismo, dijo mi madre en voz baja. Me preocupa Cristina, 32 años y aún persiguiendo sueños de Internet. Verónica ha intentado ayudarla, respondió mi padre. Pero no puedes ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. Cerré los ojos, dejando que el dolor familiar me invadiera. 5 años de éxito me habían protegido de preocuparme demasiado por sus opiniones, pero algunas heridas nunca sanan del todo. Mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de mi director financiero sobre la transición de Apex. Finalizados los paquetes de retención para ejecutivos clave. Haroldo invierno en la lista según tus instrucciones. Sonreí para mí misma. Haroldo no tenía idea de que su futuro en la empresa ya estaba siendo decidido por la mujer que cortaba verduras en esa cocina. La gota que colmó el vaso llegó justo antes de la cena. Había salido al pasillo para revisar un correo urgente cuando escuché a Verónica y a mi madre hablando en la habitación de invitados. Hemos puesto a Haroldo aquí, por supuesto, decía mi madre. Tu padre y yo en nuestra habitación, Esteban en la suya, y tú en la tuya. ¿Y Cristina?, preguntó Verónica, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Bueno, el sofá del salón es demasiado corto, y lo estamos usando para los regalos de todos modos, respondió mi madre. Pensé que el garaje estaría bien. Es solo por una noche. Perfecto, rió Verónica. El garaje le va. Está acostumbrada a la vida dura de las startups. Mi sangre se heló. El garaje en Madrid en diciembre, sin calefacción. Mis manos temblaron de rabia silenciosa mientras volvía a la cocina, fingiendo no haber oído. 5 años construyendo un imperio mientras soportaba sus burlas, y ahora me desterraban a un garaje helado en Nochebuena. IA emocional de la familia. Haroldo, para su crédito, parecía algo incómodo con el arreglo. Varias veces, mientras pasábamos los platos, me miró con una expresión curiosa. Entonces, Cristina, dijo durante una pausa en la conversación, ¿qué haces exactamente en tecnología? Verónica mencionó que te interesa el campo. Antes de que pudiera responder, Verónica soltó una risa que disimuló mal como un carraspeo. Oh, Cristina trastea con cosas de webs, dijo despectivamente. Nada a la escala que estás acostumbrado en Apex. Trabajo en soluciones de seguridad, dije, mirando a Haroldo directamente. Infraestructura en la nube, principalmente. Un destello de interés genuino cruzó su rostro. ¿En serio? Ese es uno de nuestros sectores de crecimiento en Apex. Acabamos de adquirir una firma de seguridad más pequeña el último trimestre. ¿En qué plataformas te especializas? Verónica interrumpió, colocando su mano en el brazo de Haroldo. No necesitas hablar de trabajo con Cristina. Cuéntale sobre la expansión a Tokio en cambio. Y así, la conversación fue redirigida. Observé cómo Haroldo dudaba, luego seguía el rumbo de Verónica,
lanzándose a una historia sobre el crecimiento internacional de Apex. Mi breve momento de reconocimiento profesional se desvaneció. La cena siguió su patrón habitual. Verónica dominó la conversación con historias sobre sus importantes clientes y estrategias brillantes. Mis padres colgaban de cada palabra, ofreciendo asentimientos de aprobación y sonrisas orgullosas. Esteban intervenía ocasionalmente con sus propios logros, recibiendo una validación similar. Cuando hablaba yo, lo que era raro, mis comentarios eran recibidos con respuestas educadas pero desinteresadas antes de que alguien cambiara rápidamente de tema. Era una danza que habíamos perfeccionado en años de reuniones familiares. La comida está deliciosa, Julia, dijo Haroldo, terminando su segunda ración de jamón. Te has superado. Gracias, Haroldo, sonrió mi madre. Es tan agradable tener a todos en casa por Navidad, y que te unas es un placer. Hablando de eso, añadió mi padre, deberíamos discutir los arreglos para dormir. Se está haciendo tarde. Mi estómago se tensó. Ahí venía. Haroldo, hemos preparado la habitación de invitados para ti, dijo mi madre. Sábanas y toallas limpias en el baño privado. Verónica, tú tendrás tu antigua habitación, por supuesto, continuó mi padre. Y Esteban ya está instalado en la suya. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y vi el malestar cruzar los rostros de mis padres. Cristina, comenzó mi madre con un tono falsamente alegre, hemos preparado el garaje para ti. Hay un catre de camping y muchas mantas. Sé que no es ideal, pero es solo por una noche. Verónica sonrió detrás de su copa de vino, y Esteban de repente se interesó mucho por sus patatas aplastadas. El garaje no tiene calefacción, dije sin rodeos. Puedes llevarte uno de los calefactores portátiles, ofreció mi padre, como si esto fuera una gran concesión. No será para tanto. Haroldo parecía genuinamente sorprendido. ¿El garaje? Pero está helado afuera. A Cristina no le importa, dijo Verónica rápidamente. Siempre ha sido la aventurera, ¿verdad, hermanita? La condescendencia en su voz hizo que mi sangre hirviera. Supe entonces que ella lo había orquestado, trayendo a Haroldo específicamente para asegurarse de que yo fuera la desplazada. Seguro que podemos encontrar otra solución, sugirió Haroldo, visiblemente incómodo. Está bien, dije, mi voz más tranquila de lo que sentía. Tengo trabajo que hacer esta noche de todos modos. Después de la cena, seguí a mi madre al garaje para ver mi alojamiento. Lo que me recibió fue peor de lo que imaginaba. El espacio estaba lleno de cajas de almacenamiento, equipos de ejercicio antiguos y decoraciones navideñas olvidadas. En el centro había un catre de camping hundido con un colchón fino. Un montón de mantas desparejadas estaba en un extremo, y un pequeño calefactor que parecía de los 90 estaba cerca. Es solo por una noche, repitió mi madre, sin mirarme a los ojos. Y tú siempre estás con ese portátil tuyo de todos modos. Probablemente ni lo notarás. No dije nada mientras ella regresaba al calor de la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en el borde del catre y saqué mi móvil. La temperatura marcaba -2 grados. Dentro del garaje, podría estar un poco más cálido, pero no mucho. Abrí mi portátil, protegido por contraseña, como era mi costumbre, y vi un mensaje urgente de mi equipo ejecutivo. Los detalles finales de la adquisición de Apex necesitaban mi aprobación antes del anuncio matutino. Mañana a las 9, un correo electrónico a toda la empresa se enviaría a todos los empleados de Apex, incluidos Verónica y Haroldo, revelando a Nexatech como su nueva empresa matriz. También me revelaría como la CEO. Mientras revisaba los documentos, un plan comenzó a formarse en mi mente. ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué no tomar el control de esta narrativa ahora? Mi móvil vibró con un mensaje de mi asistente. Preparada para enviar el informe ejecutivo esta noche en lugar de mañana por la mañana si lo apruebas. Todos los jefes de departamento de Apex serán notificados simultáneamente. Miré la hora, 8:30 en Nochebuena. Haroldo y Verónica recibirían la notificación como personal senior. La reacción de Haroldo, en particular, sería imposible de ocultar. Mi dedo se cernió sobre el botón de respuesta. 5 años de esconderme, de soportar su desdén y falta de respeto. 5 años mordiéndome la lengua y haciéndome pequeña. ¿Realmente iba a dejar que me desterraran a un garaje helado en Nochebuena? La puerta del garaje se abrió y Haroldo entró,
con aire avergonzado. Perdona la intrusión, dijo. Solo quería asegurarme de que estás bien aquí afuera. Hace mucho frío. Antes de que pudiera responder, su móvil sonó con un correo entrante. Luego otra vez y otra más. Haroldo frunció el ceño, sacando su teléfono del bolsillo. ¡Qué raro! Varios mensajes urgentes del equipo ejecutivo en Nochebuena. Abrió el primer correo y observé cómo su expresión pasaba de la confusión al asombro. Dice que Apex ha sido adquirida por Nexatet Solutions, dijo, mirándome. Con efecto inmediato. Pero eso es imposible. Lo habríamos sabido. Su teléfono sonó y lo contestó automáticamente. Haroldo Invierno. Sí, acabo de ver los correos. No, no tenía ni idea. La CEO quiere hablar conmigo ahora, en Nochebuena. Mientras escuchaba la voz al otro lado, sus ojos se abrieron de par en par y lentamente se giró para mirarme. ¿En serio?, dijo, mirándome por primera vez. El reconocimiento apareció en su rostro mientras conectaba los puntos. Ella está aquí mismo, dijo al teléfono, su voz apenas un susurro. El garaje de repente se sintió mucho más frío mientras Haroldo me miraba, con el teléfono aún pegado a la oreja. Podía escuchar la voz diminuta de mi director de operaciones, preguntando si estaba seguro de estar con Cristina Montes, CEO de Nexatet Solutions. Creo que sí, dijo Haroldo con cuidado, sin apartar los ojos de mi rostro. Extendí la mano hacia el teléfono. ¿Puedo? Con movimientos robóticos, me pasó su móvil. El momento parecía surrealista, sentada en un catre hundido en el garaje abarrotado de mis padres, a punto de romper 5 años de engaño. Jaime, dije, usando mi voz ejecutiva, la que mi familia nunca había oído. Sí, estoy con Haroldo ahora. El cronograma se ha adelantado. Procede con el anuncio completo al equipo ejecutivo esta noche. Abordaremos al resto del personal mañana como estaba planeado. Podía casi escuchar la confusión de Jaime a través del teléfono. Esta noche, señora, es Nochebuena. Soy consciente de la fecha, respondí, observando cómo el rostro de Haroldo se volvía cada vez más pálido. Algunas circunstancias han cambiado. Procede de inmediato. Tras finalizar la llamada, le devolví el teléfono a Haroldo, quien lo tomó como si pudiera morderlo. Tú eres la CEO de Nexatet, afirmó, no como pregunta, sino como una confirmación para sí mismo. ¿Compraste Apex? Lo hice, confirmé, cerrando mi portátil. Pero tú, señaló vagamente mi entorno, el garaje, el catre, el calefactor luchando contra el frío de diciembre. Durmiendo en un garaje en Nochebuena, terminé por él. Sí, parece que sí. La puerta de la casa se abrió de nuevo y Verónica apareció, con su propio móvil apretado en la mano. Su rostro estaba desprovisto de color. Haroldo, ¿recibiste los correos? Algo está pasando con la empresa. Dicen que hemos sido adquiridos por... Su voz se apagó al ver la expresión de Haroldo, luego siguió su mirada hacia mí. ¿Qué está pasando? Tal vez deberíamos discutir esto dentro, sugerí, levantándome del catre. Hace bastante frío aquí afuera. Atónitos, Haroldo y Verónica me siguieron de vuelta a la casa. El aire cálido golpeó mi rostro al entrar en la cocina, donde mis padres y Esteban limpiaban después de la cena. ¿Ya terminaste de instalarte?, preguntó mi madre sin levantar la vista de los platos. Ha habido un cambio de planes, dije con calma. Tenemos que hablar. Algo en mi voz debió de resonar, porque mi madre se giró, con el trapo aún en la mano. Mi padre levantó la vista de secar una bandeja, y Esteban pausó, cargando el lavavajillas. ¿Qué pasa?, preguntó mi padre, mirando entre mí y las expresiones conmocionadas de Verónica y Haroldo. El teléfono de Haroldo sonó de nuevo, rompiendo la tensión. Miró la pantalla, luego a mí, claramente inseguro de qué hacer. Deberías contestar, le dije. Probablemente sea el director financiero con los detalles del paquete de retención. Sus cejas se dispararon, pero respondió, poniendo el altavoz, tal vez sin siquiera darse cuenta. Haroldo, soy Gregorio de Finanzas, ¿has visto el anuncio? Nexatet nos ha adquirido y la CEO quiere reuniones inmediatas con todos los jefes de departamento. Dicen que ha estado trabajando de incógnito o algo así. ¿Sabes algo de esto? La cocina quedó en completo silencio. 5 pares de ojos se fijaron en mí. Gregorio,
Te devuelvo la llamada, dijo Haroldo débilmente, terminando la llamada. Cristina, comenzó Verónica, su voz inusualmente aguda. ¿De qué está hablando? ¿Qué sabes de esto? Miré a mi familia, en la cocina donde había pasado innumerables fiestas sintiéndome invisible. El momento que había temido y anticipado durante 5 años había llegado. Soy la CEO y fundadora de Nexatech Solutions, dije simplemente. Desde la semana pasada, soy dueña de Apex Industries. El silencio que siguió fue absoluto. El trapo de mi madre se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. La boca de mi padre se abrió y cerró sin sonido. Esteban se congeló a medio movimiento, con un plato suspendido entre sus manos y el lavavajillas. Verónica rompió el silencio con una risa aguda e incrédula. Eso no es posible. Nexatech vale miles de millones. Es una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento en el país. Sí, estuve de acuerdo, lo es. Pero tú, abandonaste la universidad, balbuceó mi padre. Has estado trabajando en una pequeña startup. Esa pequeña startup era Nexatech, expliqué. Hace tiempo que no es pequeña. Estás mintiendo, acusó Verónica, aunque la duda comenzaba a colarse en su voz. Esto es alguna broma. En respuesta, saqué mi móvil y abrí una aplicación segura que se conectaba directamente al sistema de Nexatech. Introduje mi código de autorización y giré la pantalla hacia ellos, mostrando el panel que solo la CEO podía acceder. Estos son datos en tiempo real de nuestras operaciones globales, expliqué. Nuestra valoración actual supera los 11.000 millones. Tenemos 7.000 empleados en 4 continentes, y desde la semana pasada, eso incluye a todos en Apex Industries. Haroldo comenzó a sentir lentamente, las piezas encajando. Las innovaciones en seguridad, la reestructuración de la gestión, el enfoque en la infraestructura en la nube. Todo eso fue cosa tuya. Cada parte, confirmé. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, recuperando la voz al fin. Todo este tiempo, pensamos que... Pensasteis que era un fracaso, terminé por ella. Lo dejasteis muy claro en cada Navidad, cada reunión familiar, cada llamada. Estábamos preocupados, protestó mi padre débilmente. Queríamos seguridad para ti. No, lo corregí, las emociones reprimidas durante años finalmente emergiendo. Queríais que fuera como Verónica, que siguiera un camino que entendíais. Cuando elegí diferente, decidisteis que estaba perdida. Nunca preguntasteis qué estaba construyendo ni mostrasteis interés real en mi trabajo. Eso no es justo, intervino Verónica. Intentamos ayudarte. Te ofrecí trabajos, conexiones. Me ofreciste puestos de nivel inicial y me hablaste con condescendencia. Contraataqué. Trajiste a tu jefe a la cena de Navidad y me desterraste al garaje para impresionarlo. Haroldo hizo una mueca, visiblemente incómodo. No sabía que estarías en el garaje, dijo en voz baja. Nunca habría aceptado quedarme si lo hubiera sabido. Mi madre dio un paso adelante, su expresión mostrando algo que rara vez veía dirigido a mí, respeto y tal vez un toque de miedo. Cristina, cariño, si hubiéramos sabido de tu empresa, por supuesto que te habríamos apoyado. Por favor, no, la interrumpí, levantando una mano. No finjáis que me habríais tratado diferente si hubierais sabido que era rica. Eso solo lo hace peor. La cocina volvió a quedar en silencio. Mi móvil seguía vibrando con notificaciones mientras la noticia se extendía por los rangos ejecutivos de ambas empresas. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo los cristales con blanco. ¿Y ahora qué?, preguntó Esteban, hablando por primera vez. Con Apex, quiero decir. El negocio continúa como siempre para la mayoría de los empleados, expliqué, agradecida por la pregunta práctica. Habrá algo de reestructuración a nivel ejecutivo, pero no despidos masivos. El rostro de Verónica pasó de blanco a gris. ¿Y yo? Estoy despedida. La pregunta quedó suspendida en el aire. Hace 5 años, podría haber saboreado este momento, el poder de decidir el destino de mi hermana. Ahora, solo se sentía vacío. No, Verónica, no estás despedida, dije. Tus estrategias de marketing han sido efectivas, a pesar de nuestras diferencias personales, pero reportarás a un nuevo director a partir del próximo mes.
El alivio inundó su rostro, rápidamente reemplazado por una nueva preocupación. Sabrán todos que somos hermanas. Eso depende de ti, le dije. He mantenido mi identidad privada por razones empresariales, no solo personales. Eso cambiará ahora, pero cómo manejemos nuestra relación en el trabajo es algo que podemos discutir. Mi padre carraspeó, claramente luchando por reconciliar su percepción de mí con esta nueva realidad. ¿Dónde vives?, preguntó de repente. Siempre dijiste que tenías un pequeño piso en el centro. Tengo un ático en la Gran Vía, respondí, y casas en Barcelona y Valencia, donde están nuestras otras oficinas principales. Mi madre se hundió en una silla de la cocina, abrumada. Todo este tiempo no teníamos ni idea. Eso fue intencionado, reconocí. Después de años intentando demostrarme ante vosotros, decidí dejar de intentarlo. La empresa se convirtió en mi enfoque. El teléfono de Haroldo sonó de nuevo, y me miró con una disculpa antes de salir al pasillo para atender la llamada. Lo escuché hablar con su voz ejecutiva, de repente muy el SVP manejando una situación de crisis. Verónica me miró como si viera a una extraña. En muchos sentidos, así era. La Cristina que ella conocía, la hermanita que había ignorado y menospreciado alternativamente, nunca había existido. No realmente. Supongo que debería recoger mis cosas del garaje, dije en el incómodo silencio. Buscaré un hotel para esta noche. No, exclamó mi madre, poniéndose de pie. No puedes irte ahora. Es Nochebuena y eres de la familia. La ironía de su repentina preocupación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. La habitación de invitados ya está preparada, añadió mi padre apresuradamente. Haroldo puede tomar el salón o el garaje si es necesario. No pondría a nadie en ese garaje, dije con firmeza. Ni siquiera por una noche. Haroldo regresó, guardando su teléfono en el bolsillo. Era el presidente del consejo. Han convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Me miró con nuevo respeto en los ojos. Tu equipo trabaja rápido. La eficiencia siempre ha sido una prioridad en Nexatech, respondí. La dinámica en la habitación había cambiado por completo. Mi familia estaba incómoda en su propia cocina, de repente insegura de su lugar. El equilibrio de poder que había definido nuestras relaciones durante décadas se había trastocado en 15 minutos. Necesito aire, dijo Verónica de repente, dirigiéndose a la puerta trasera. Tras un momento de vacilación, la seguí. El porche trasero estaba cubierto por una fina capa de nieve fresca, brillando bajo la luz del porche. Verónica estaba en la barandilla, su aliento formando nubes en el aire frío. ¿Realmente vas a mantenerme?, preguntó sin girarse. ¿O fue solo por aparentar delante de todos? Dije lo que pensaba, le dije, uniéndome a ella en la barandilla. Tu trabajo es bueno, Verónica. Nuestra historia personal no cambia eso. Ella asintió lentamente, aún sin mirarme. He sido horrible contigo. Sí, estuve de acuerdo simplemente. Lo has sido. Y ahora eres mi jefa. Soltó una risa corta y sin humor. Dios, qué ironía. La vida está llena de giros inesperados, dije. Finalmente, se giró para mirarme. ¿Por qué no me lo dijiste todos estos años? Viéndome alardear sobre Apex sabiendo que podrías comprarnos y vendernos 10 veces. ¿Por qué dejarme hacer el ridículo? Consideré su pregunta cuidadosamente, buscando la respuesta honesta. Al principio, fue por autoprotección. La empresa estaba creciendo, pero aún era vulnerable. Luego se convirtió en un hábito. Y tal vez, una parte de mí estaba esperando. ¿Esperando qué? A que uno de vosotros me viera, admití. Que se interesara por mi vida sin saber lo que había logrado. Que me valorara por mí, no por mi éxito. Las lágrimas brotaron en los ojos de Verónica, algo que no recordaba haber visto desde que éramos niñas. No creo que sepa cómo hacer eso con nadie ya. Fue quizás lo más honesto que me había dicho nunca. Volví al interior para recoger mi bolsa de viaje del garaje, pasando junto a los miembros de mi familia, que parecían congelados en el lugar. Cuando regresé a la casa, Haroldo estaba recogiendo sus pertenencias de la habitación de invitados. He llamado a un servicio de coches, me dijo.
Creo que es mejor dejar a tu familia algo de espacio esta noche. No tienes que irte, dije. Creo que sí, respondió con una sonrisa irónica. Además, tengo unos 100 correos que responder antes de la mañana. Al parecer, mi nueva jefa es bastante exigente. Por primera vez esa noche, sentí una sonrisa genuina asomar en mis labios. Eso dicen. Su reputación la precede, confirmó, y luego añadió más seriamente. Por cierto, has construido algo extraordinario. El marco de seguridad que desarrollaste revolucionó la industria. Estoy deseando ver a dónde llevas Apex. Con ese inesperado voto de confianza, Haroldo se marchó, dejándome sola con mi familia para las consecuencias de la primera revelación. El salón nunca se había sentido tan silencioso. Nos sentamos en nuestros lugares habituales, pero todo había cambiado. Mis padres ocupaban sus sillones a juego, Esteban estaba encaramado en el brazo del sofá, Verónica se acurrucaba en la esquina del sofá de 2 plazas, y yo me senté en el reposapiés, todos separados por más que solo espacio físico. Entonces, rompió mi padre el silencio, un imperio tecnológico. No era exactamente una pregunta, pero asentí de todos modos. Sí. ¿Y has estado dirigiendo esta empresa todo este tiempo mientras pensábamos? Mi madre se quedó sin palabras, incapaz de completar el pensamiento. Mientras pensabais que estaba fracasando, terminé por ella. Sí. Verónica miró sus manos. ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? ¿Por qué no simplemente decírnoslo? La pregunta parecía simple, pero la respuesta era complicada, cargada de años de dolor y decepción. Al principio, fue porque necesitaba demostrármelo a mí misma, expliqué. No quería anunciar grandes planes solo para fallar. Luego, a medida que la empresa crecía, me di cuenta de algo. Nunca habíais mostrado interés en mi trabajo antes. ¿Por qué iba a cambiar eso el dinero? Lo que quería no era vuestra aprobación de mi cuenta bancaria. Quería que creyerais en mí, en mi visión. Siempre creímos en ti, protestó mi madre débilmente. No, dije con firmeza, pero sin enojo. Creísteis en una versión de mí que nunca existió. La hija que seguiría el camino de Verónica. Cuando elegí diferente, vuestra fe desapareció. Mi padre se movió incómodo. Estábamos preocupados por tu futuro. Eso es lo que hacen los padres. Hay una diferencia entre preocupación y desdén, señalé. Nunca me pedisteis que explicara mi modelo de negocio o mis metas. Solo asumisteis que estaba jugando a ser emprendedora. Esteban carraspeó. Recuerdo cuando intentaste contarnos sobre tu primera ronda de financiación. Mamá te interrumpió para preguntarle a Verónica por su coche nuevo. Mi madre se sonrojó. No recuerdo eso. Yo sí, dijo Verónica en voz baja. Recuerdo pensar que estaba bien porque lo que fuera que Cristina estaba haciendo no podía ser tan importante como mi ascenso. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotras. En todos nuestros años de rivalidad, Verónica nunca había reconocido su papel en minimizarme. ¿Qué hace exactamente Nexatech?, preguntó Esteban con genuina curiosidad en su voz. Por primera vez esa noche, sentí una chispa de esperanza. Aquí había una pregunta real sobre mi trabajo, no sobre mi riqueza. Comenzamos con seguridad en la nube avanzada, expliqué. Los protocolos de seguridad que desarrollé se convirtieron en el estándar de la industria en 2 años. Desde ahí, nos expandimos a la gestión de sistemas integrados, protección de datos y eventualmente aplicaciones de inteligencia artificial para empresas. Esteban asintió, procesando la información. Por eso Apex fue una adquisición estratégica. Su hardware complementa tu ecosistema de software. Exacto, confirmé, impresionada por su rápida comprensión. Y todo esto sin un título universitario, dijo mi padre, su tono indescifrable. Las habilidades que necesitaba me las enseñé a mí misma, dije. El resto, contraté a personas que sabían más que yo. Eso es lo que hacen los buenos CEOs. Mi madre se levantó de repente, desapareciendo en la cocina. Cuando regresó, traía una revista que había estado enterrada bajo un montón de correo. La portada mostraba una silueta con el titular: el misterioso fundador de Nexatech, el líder invisible más influyente de la tecnología. Esto llegó con la revista de negocios de Ricardo el mes pasado, dijo, su voz tensa.
Nunca lo relacioné contigo. Ni siquiera leí el artículo. La ironía no se me escapó. La evidencia de mi éxito había estado literalmente en su mesa de café, sin leer ni notar. ¿Esto significa que eres rica?, preguntó mi padre torpemente. Sí, respondí simplemente. Mucho. Verónica soltó un sonido entre risa y sollozo. Todas esas veces que ofrecí ayudarte económicamente para ponerte en pie. Dios, debías estar riéndote de mí. No me reía, le aseguré. Era doloroso, de hecho, ser vista como alguien que necesitaba ser rescatada cuando estaba construyendo algo de lo que estaba orgullosa. ¿Vas a despedirme?, preguntó de repente, expresando el miedo que claramente la consumía desde la revelación. Ya te dije que no, le recordé. Tu puesto está asegurado, aunque tu estructura de reporte cambiará. Ella asintió, el alivio inundando su rostro. No merezco esa amabilidad de tu parte. No es amabilidad, la corregí. Es negocio. Eres buena en lo que haces, a pesar de nuestra historia personal. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No sé qué decir, Cristina. Nos equivocamos contigo. Completamente. Fue quizás lo más cercano a una disculpa que había oído de él. Mantuve la verdad oculta de vosotros, reconocí. Eso es cosa mía. Pero me disteis razones para hacerlo. Te hicimos sentir que tenías que esconder tu éxito en lugar de compartirlo, dijo mi madre suavemente. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación de nuevo. Años de patrones familiares no se disuelven en una sola noche, sin importar cuán reveladora sea. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó Esteban finalmente, siempre el práctico. Era la pregunta que pendía sobre todos nosotros. ¿Cómo reconstruyes relaciones basadas en malentendidos fundamentales? ¿Cómo avanzas cuando el pasado ha sido reescrito tan completamente? No lo sé, admití. No planeé decíroslo así. Todavía estoy procesándolo yo misma. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó mi madre, con un toque de desesperación en su voz. No en el garaje, obviamente. La habitación de invitados es tuya. La idea de quedarme, de intentar dormir bajo este tejado con todas estas emociones arremolinándose, era abrumadora. Pero la alternativa, irme en Nochebuena, también se sentía equivocada. Me quedaré, decidí. Pero primero tengo que hacer unas llamadas. El anuncio ha salido al equipo ejecutivo, y habrá preguntas. Mi padre asintió, con un nuevo respeto en sus ojos. Por supuesto, tienes una empresa que dirigir. El simple reconocimiento de mis responsabilidades, algo que nunca había recibido de él antes, se sintió extrañamente validante. Mientras me levantaba para recuperar mi portátil del garaje, Verónica también se levantó. Te ayudaré a mover tus cosas a la habitación de invitados, ofreció, una rama de olivo en forma de cortesía simple. Juntas, caminamos al garaje en silencio. El espacio se sentía diferente ahora, la indignidad del alojamiento aún más marcada a la luz de las revelaciones de la noche. Lo siento por esto, dijo Verónica, señalando el catre de camping. Fue idea mía. ¿Pensaste que sería divertido hacerme dormir en un garaje helado en Nochebuena?, pregunté, alzando una ceja. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. Suena cruel cuando lo dices así. Porque fue cruel, dije simplemente. Ya fuera una emprendedora en apuros o una CEO multimillonaria, fue poco amable. Ella asintió, aceptando la verdad de esto. He pasado tantos años viéndote como competencia en lugar de como mi hermana. No sé cómo parar. Tal vez ahí es donde empezamos, sugerí, recogiendo mi bolsa de viaje. Dejando de competir, siendo solo hermanas. Al volver a entrar en la casa, Haroldo me envió un mensaje. El coche está aquí. Me dirijo al centro. Consejo informado de la situación. Apoyo total a tu liderazgo. Feliz Navidad, jefa. El mensaje trajo una sonrisa a mi rostro. Al menos profesionalmente, la transición avanzaba sin problemas. Mi madre había preparado la habitación de invitados con toallas frescas y había descendido la cama, una oferta de paz en forma de tareas domésticas. Mi padre había encendido un fuego en la chimenea, calentando el hogar como disculpa por la frialdad que me había mostrado antes. Esa noche, acostada en la cama de invitados en lugar del catre del garaje,
Reflexioné sobre el giro inesperado del día. 5 años de ocultamiento terminaron en un momento. 5 años de separación de mi familia, superados por una revelación que no había planeado. Mañana traería nuevos desafíos. El anuncio formal a todos los empleados de Apex, los comunicados de prensa que harían público mi rol como CEO, las inevitables preguntas sobre por qué había permanecido anónima tanto tiempo. Pero esa noche, en este momento tranquilo, me permití sentir algo inesperado: alivio. El peso del engaño se había levantado. Lo que viniera después, lo enfrentaría como mi yo completo, sin compartimentar mi vida en la CEO exitosa y la hija decepcionante. Al otro lado del pasillo, podía escuchar a Verónica al teléfono, presumiblemente con colegas de Apex, su voz baja pero urgente. Por el pasillo, las voces bajas de mis padres se filtraban por su puerta, sin duda discutiendo sobre la extraña en que se había convertido su hija mediana. Seguíamos siendo una familia fracturada, pero por primera vez en años, nos veíamos claramente. No era perdón, aún no. Ni siquiera era comprensión, pero era un comienzo. La mañana de Navidad amaneció con una incómoda incertidumbre flotando en el aire como el aroma del café recién hecho. Me levanté temprano, acostumbrada a empezar mi día antes del amanecer, y encontré a mi padre ya en la cocina, mirando su taza como si contuviera respuestas a preguntas que aún no había formulado. «Feliz Navidad», ofrecí tentativamente. Él levantó la vista, sorprendido. «Feliz Navidad, Cristina, ¿café?» Me sirvió una taza con un cuidado inusual, como si atendiera a un invitado importante en lugar de a su hija. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en el garaje», respondí, incapaz de resistirme a la pequeña pulla. Él hizo una mueca. «Eso fue inexcusable. Quiero que sepas que no me di cuenta de lo frío que estaba ahí fuera». No era exactamente una disculpa, pero era más reconocimiento del que solía recibir. Lo acepté con un asentimiento. «Tengo que hacer unas llamadas antes de que todos se despierten», dije, revisando mi móvil. «El anuncio formal sale a todos los empleados de Apex a las 9. «Por supuesto», dijo, y luego añadió torpemente, «debería dejarte sola por privacidad». La pregunta revelaba cuánto desconocía de mi vida, mi trabajo, mi rutina diaria. «No, está bien. Estoy acostumbrada a trabajar en cualquier lugar». Me observó con una curiosidad nueva mientras instalaba mi portátil en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde hacía los deberes de niña. Mientras respondía correos y aprobaba comunicaciones finales, podía sentir sus ojos en mí, viéndome trabajar de verdad por primera vez. Para las 8:30, el resto de la familia había ido llegando a la cocina. Mi madre se afanó con el desayuno con una atención extra, preparando unas torrijas elaboradas y fruta fresca que no estaban planeadas para nuestra comida original. Verónica revisaba su móvil compulsivamente, esperando el anuncio oficial. Esteban nos observaba a todos con la cuidadosa neutralidad de alguien presenciando una negociación delicada. «¿Hacemos los regalos ahora o después del desayuno?», preguntó mi madre, intentando establecer algo de normalidad. «Después está bien», dije, cerrando mi portátil cuando se acercaban las 9. «El anuncio está saliendo ahora». Casi al instante, el móvil de Verónica sonó con un correo entrante. Lo leyó en silencio, su expresión ilegible, luego me miró. «Es oficial», dijo. «Nexatech Solutions ha adquirido Apex Industries con efecto inmediato. Cristina Montes, fundadora y CEO de Nexatech, se dirigirá a todos los empleados después de las fiestas». Mis padres intercambiaron miradas, la realidad de mi posición calando de nuevo. «Montes», repitió mi padre. «Mantuviste nuestro apellido». «Por supuesto», dije. «A pesar de nuestras diferencias, sigo siendo una Montes». Algo cruzó por su rostro, algo que podría haber sido orgullo. El desayuno transcurrió con una conversación forzada, todos evitando cuidadosamente las minas de los dolores pasados mientras intentaban navegar por nuestra nueva realidad. Cuando finalmente nos reunimos alrededor del árbol de Navidad, el contraste con los años anteriores era evidente. Los regalos bajo el árbol contaban su propia historia. Había los habituales regalos cuidadosamente elegidos para Verónica y Esteban, y los artículos superficiales para mí, seleccionados sin mucho pensamiento o conocimiento de mis preferencias. Una bufanda genérica, productos de baño de un kiosco del centro comercial, una novela superventas que no tenía interés en leer.
Nadie había anticipado la elegante pila de paquetes que había traído conmigo, inicialmente planeando dejarlos atrás cuando me fuera a un hotel. Cada uno estaba envuelto en papel simple pero caro, conteniendo regalos que había seleccionado meses atrás. ¿Trajiste regalos?, preguntó mi madre, la sorpresa evidente en su voz. Por supuesto, respondí. Es Navidad. Uno por uno, los distribuí. Para mi padre, una rara primera edición de su texto económico favorito, firmado por el autor. Para mi madre, un joyero artesanal con un collar de un diseñador boutique que una vez mencionó admirar. Para Esteban, un reloj de alta gama que había codiciado pero nunca se compraría. Y para Verónica, un portafolio de cuero grabado con sus iniciales, lleno de papelería japonesa de la que se había enamorado durante un viaje de negocios a Tokio el año pasado. Sus rostros mostraron sorpresa al abrir estos regalos cuidadosamente seleccionados, evidencia de que, a pesar de su desatención a mi vida, yo había estado prestando atención a las suyas. ¿Cómo sabías lo del collar?, preguntó mi madre, tocando el delicado colgante. Solo lo mencioné una vez hace años. Escucho, dije simplemente. Siempre lo he hecho. Mi padre carraspeó, visiblemente conmovido por su regalo. Esto debe haber sido casi imposible de encontrar. No imposible, lo corregí. Solo requirió algo de persistencia. Verónica trazó sus dedos sobre el cuero grabado. Recordaste lo de Tokio. Hablaste de esa papelería durante semanas después. Dijiste que el papel se sentía diferente a cualquier cosa que hubieras usado antes, le recordé. Intercambiaron miradas incómodas. El contraste entre sus regalos comprados apresuradamente y los míos cuidadosamente elegidos destacando el desequilibrio en nuestras relaciones. Tenemos algo más para ti, dijo mi madre, desapareciendo de repente en su dormitorio. Regresó con un paquete pequeño, envuelto apresuradamente. Lo conseguimos esta mañana. Tu padre fue a la farmacia 24 horas mientras estabas en tus llamadas. Dentro había un marco plateado con una impresión del artículo de la revista sobre Nexatech, el que habían ignorado hasta ahora. Pensamos que podrías firmarlo, dijo mi padre torpemente, ya que eres la misteriosa CEO de la que escribieron. Era un gesto torpe, pero el primer reconocimiento de mi identidad profesional que me habían ofrecido. Lo acepté con una pequeña sonrisa. Gracias. A medida que avanzaba la mañana, algo cambió en nuestras interacciones. Mis padres comenzaron a hacer preguntas sobre Nexatech, tentativas al principio, luego con creciente interés, mientras explicaba la evolución de la empresa. Esteban aportó preguntas reflexivas sobre estrategia empresarial. Incluso Verónica, tras recibir la tranquilidad sobre su posición, comenzó a participar con genuina curiosidad. Entonces, todas esas veces que estabas en tu portátil durante las fiestas, ¿realmente estabas dirigiendo una empresa de miles de millones?, preguntó Esteban, incrédulo. Más o menos, confirmé. El pasado año nuevo estaba finalizando una gran adquisición mientras todos pensabais que jugaba para evitar la conversación. ¿Por eso siempre te ibas temprano?, preguntó mi madre. ¿Por el trabajo? Dudé, sopesando la honestidad frente a la amabilidad. En parte por el trabajo, sí. Y en parte porque estas reuniones eran difíciles para mí. Por cómo te tratábamos, reconoció mi padre, sorprendiéndome con su franqueza. Sí, admití. Es difícil pasar horas siendo tratada como la decepción familiar. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mi madre se secó una lágrima. Encontré unas fotos antiguas, dijo de repente, recuperando un álbum del estante. De cuando estabas en el instituto, trabajando en ese club de informática. Abrió una página que mostraba a una yo adolescente con un grupo de compañeros estudiantes, mostrando orgullosamente un proyecto de programación que había ganado una competencia regional. Una competencia a la que mi familia no asistió. Ganaste el primer lugar, dijo, trazando la cinta visible en la foto. Ahora lo recuerdo. No fuimos porque Verónica tenía un torneo de voleibol el mismo fin de semana. Está bien, dije automáticamente, la desestimación de mi logro tan familiar que apenas registraba. No, no está bien, intervino mi padre. Deberíamos haber estado allí. Al menos uno de nosotros. Verónica miró la foto por encima del hombro de mi madre. No tenía idea de que hacías cosas así. Estaba tan metida en mis propias actividades.
Se os animaba a estarlo, señalé sin acusación. Todos fuimos moldeados por la dinámica familiar. La conversación continuó durante el almuerzo, abordando lentamente décadas de malentendidos. No hubo disculpas dramáticas ni reconciliaciones llorosas, solo el reconocimiento gradual de los patrones que habían moldeado nuestras relaciones. Por la tarde, mi móvil vibró con un mensaje de Haroldo. Correo a toda la empresa enviado. Tu bandeja de entrada está explotando con felicitaciones y preguntas. Equipo de relaciones públicas manejando consultas de prensa. Todo avanza sin problemas. Mostré el mensaje a Verónica, cuya ansiedad por la transición laboral era visible. Todo irá bien, le aseguré. El equipo de integración manejará la mayoría de los cambios. Tu trabajo diario no será drásticamente diferente. Excepto que mi hermanita ahora es la gran jefa, dijo con una sonrisa irónica, la primera genuina que había visto de ella en años. Eso sí, reconocí. A medida que se acercaba la noche, nos reunimos para una cena más sencilla que la formal de la noche anterior. La conversación fluyó más naturalmente, sin el peso de los secretos y las pretensiones. Mi padre preguntó por los planes de expansión de Nexatech. Mi madre se interesó por mis casas en otras ciudades. Esteban expresó interés en mi enfoque de gestión. Sorprendentemente, Verónica compartió historias sobre Apex que invitaban a mi perspectiva, creando un puente entre nuestros mundos profesionales. El lanzamiento de la plataforma de seguridad fue una pesadilla desde la perspectiva del marketing, admitió. No podíamos explicar los beneficios claramente para el usuario promedio. Eso ha sido un desafío en toda la industria. Estuve de acuerdo. Características técnicas versus beneficios para el usuario. En Nexatech, invertimos el proceso de desarrollo. Empezamos con la experiencia del usuario y trabajamos hacia atrás hasta las especificaciones técnicas. Eso es brillante, reconoció, el respeto profesional entrando en su voz por primera vez. Por un breve momento, vislumbré lo que podría haber sido posible todo el tiempo. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la competencia. No era demasiado tarde para construir eso ahora, me di cuenta. Después de la cena, mientras nos instalábamos en el salón con café, mi padre hizo la pregunta que claramente había estado en su mente todo el día. ¿Por qué decidiste mantener tu éxito en secreto para nosotros? Entiendo las razones empresariales para el anonimato, pero ¿por qué no decírselo a tu familia? Era el corazón del asunto, la pregunta que había estado latente bajo todas nuestras interacciones desde la revelación. Necesitaba saber si alguna vez podríais verme por quien soy, no por lo que he logrado, respondí honestamente. Quería ser valorada por mis ideas, mi visión, mi carácter, no por mi cuenta bancaria o título. Y fallamos esa prueba, dijo mi madre suavemente. Sí, confirmé. Hasta ayer, lo hicisteis. ¿Y ahora? Preguntó Esteban. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Miré los rostros de mi familia, tan familiares pero de alguna manera nuevos a la luz de nuestra comprensión cambiada. Ahora empezamos de nuevo, dije, sin pretender que el pasado no ocurrió, pero sin dejar que dicte nuestro futuro. Mientras el día de Navidad llegaba a su fin, me di cuenta de que algo inesperado había ocurrido. La revelación de mi secreto no había traído la vindicación o el triunfo que podría haber imaginado. En cambio, había creado espacio para algo más valioso, la posibilidad de una conexión auténtica. No éramos una familia sanada. Aún no. Había años de dolor y malentendidos que abordar, patrones de comportamiento que desaprender. Pero por primera vez desde que era una adolescente con un sueño en el que nadie creía, me sentí vista por mi familia. No completamente, no perfectamente, pero genuinamente. Era un comienzo. 6 meses después de esa fatídica Navidad, estaba en la terraza de mi casa junto al lago, viendo llegar a mi familia para nuestra reunión de verano. La transformación en nuestras relaciones era visible en la forma relajada en que se dirigían a mi puerta, ya no incómodos ni inseguros en mi espacio. Mi madre me abrazó cálidamente, un cambio drástico respecto a los saludos rígidos del pasado. La casa es preciosa, Cristina. Tienes que darme el tour completo esta vez. Mi padre la siguió con una botella de cava y una revista de tecnología. Volviste a salir en la portada. Pensé que podríamos añadirla a la colección. Desde Navidad, mis padres habían creado un estante dedicado en su casa para mostrar artículos y premios relacionados con mi trabajo. Su orgullo,
ahora exhibido abiertamente, donde antes había estado reservado exclusivamente para Verónica y Esteban. Nuestras llamadas familiares semanales se habían convertido en una constante en todos nuestros horarios. Ya no eran los chequeos obligatorios del pasado, sino conexiones genuinas. Mis padres ahora me presentaban con orgullo como nuestra hija emprendedora a amigos y vecinos, a veces excediéndose en su entusiasmo por mis logros. Verónica llegó la última, luciendo más relajada de lo que la había visto en años. Tras la adquisición, inicialmente había luchado con su nueva posición en la jerarquía corporativa, pero finalmente encontró su lugar. Nuestra relación profesional había evolucionado junto con la personal, cada una fortaleciendo a la otra. El equipo de marketing está encantado con la nueva dirección del producto, me dijo mientras preparábamos la cena juntas, algo que nunca habíamos hecho antes de este año. Los grupos de enfoque están respondiendo exactamente como predijiste. Tu presentación al consejo el mes pasado fue excelente, respondí. Clara, persuasiva, respaldada por datos sólidos. Ella sonrió ante el reconocimiento profesional. Aprendí de la mejor. Esteban se unió a nosotras en la cocina, con el portátil en la mano. ¿Puedo consultarte algo? Estoy pensando en iniciar una consultoría financiera enfocada en startups tecnológicas. He redactado un plan de negocio. Esto también era nuevo. Después de Navidad, Esteban se había acercado a mí en busca de consejos profesionales, eventualmente desarrollando sus propias ambiciones emprendedoras. Me había convertido en la mentora que buscaba, nuestra relación profundizándose a través de intereses profesionales compartidos. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa en la terraza con vistas al agua, me maravillé de la distancia que habíamos recorrido en 6 meses. No solo en los cambios externos, la integración de nuestras vidas profesionales y personales, sino en los cambios internos que nos habían permitido vernos más claramente. He estado pensando en algo que dijiste en Navidad, dijo mi padre mientras terminábamos la cena, sobre querer ser valorada por quien eres, no por lo que has logrado. Asentí, recordando la cruda conversación que había iniciado nuestra curación. Me di cuenta de que eso es lo que yo también quería siempre, continuó. Quería que mi valía se midiera por mi éxito, mi estatus. Lo proyecté en todos vosotros, especialmente en ti, Cristina, porque desafiaste ese sistema de valores más directamente. Fue quizás lo más perspicaz que mi padre había dicho sobre nuestra relación. Creo que todos estuvimos atrapados en esa trampa, añadió Verónica, midiendo nuestra valía por marcadores externos. Tenía tanto miedo de perder mi estatus como la exitosa que no podía celebrar las victorias de nadie más. Especialmente las mías, reconocí. Especialmente las tuyas, estuvo de acuerdo. Porque tu éxito fue en tus propios términos, lo que lo hacía más amenazante de alguna manera. Mientras la conversación continuaba en la noche, reflexioné sobre mi propio crecimiento en estos meses. La carga de ocultar mi éxito había sido más pesada de lo que me había dado cuenta. La libertad de la autenticidad, de ser completamente yo misma con mi familia, había transformado no solo nuestras relaciones, sino también mi propio sentido de mí misma. Había soltado la necesidad de su validación, pero, irónicamente, al hacerlo, había creado espacio para que la ofrecieran libremente. Había establecido límites mientras permitía la reconciliación, encontrando fuerza en la vulnerabilidad en lugar de en el aislamiento. Profesionalmente, los cambios habían sido igualmente profundos. Hacer público mi rol como la cara de Nexatech inicialmente trajo escrutinio, pero finalmente fortaleció nuestra posición en el mercado. Mis experiencias con mi familia habían informado nuevas políticas de la empresa que apoyaban el equilibrio entre vida laboral y personal y trayectorias profesionales no tradicionales. Había comenzado a mentorizar a jóvenes emprendedores de orígenes similares al mío, particularmente mujeres cuyas ideas eran desestimadas por estructuras de poder tradicionales. La satisfacción que esto trajo rivalizaba con cualquier adquisición o lanzamiento de producto. Sorprendentemente, Verónica y yo habíamos desarrollado una relación colaborativa que capitalizaba nuestras diferentes fortalezas. Su intuición para el marketing complementaba mi visión técnica. Habíamos pasado de la competencia a la colaboración, cada una encontrando seguridad en nuestras contribuciones únicas. ¿Recuerdas el garaje?, preguntó mi madre de repente, interrumpiendo mis pensamientos. La pregunta podría haber desencadenado enojo o dolor antes, pero ahora solo sonreí. Difícil de olvidar.
Lo convertimos, dijo mi padre, en una oficina en casa para cuando nos visites. Suelo radiante, aislamiento adecuado, un escritorio con vistas al jardín. El simbolismo no era sutil, pero era sincero. El espacio que había representado mi exclusión de la familia ahora era un monumento a su aceptación. Eso es muy considerado, dije, genuinamente conmovida por el gesto. Mientras las estrellas aparecían sobre el lago, consideré cuánto habíamos avanzado y cuánto nos quedaba por recorrer. No éramos una familia perfecta. Todavía caíamos ocasionalmente en viejos patrones, a veces nos heríamos sin quererlo, pero estábamos aprendiendo, creciendo, volviéndonos más auténticos unos con otros. La Navidad anterior había sido un crisol, quemando las pretensiones y forzándonos a vernos claramente. El dolor de esa revelación había sido necesario, despejando terreno para que algo nuevo creciera. El éxito, aprendí, no se medía solo por los logros, sino por la autenticidad de nuestras conexiones. La valentía de ser vulnerable, la disposición a crecer más allá de las viejas limitaciones. La verdadera medida del éxito no estaba en lo que construías, sino en cómo lo construías y en quién te convertías en el camino. Mientras mi familia se preparaba para irse, con promesas de la reunión del próximo mes ya hechas, sentí una tranquila satisfacción que ninguna victoria empresarial había proporcionado nunca. El garaje que una vez fue mi exilio navideño era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por el calor de una conexión genuina. ¿Alguna vez has tenido que ocultar una parte de ti mismo de tu familia o amigos? ¿Qué pasaría si de repente descubrieran tu éxito o talento oculto? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte si esto resonó contigo, y comparte con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que a veces las personas que desestiman tus sueños son las que más necesitan verte triunfar. Gracias por leer mi historia. Y recuerda, tu valía no está determinada por la capacidad de los demás para verla.